cielo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Muy buenas tardes, querida audiencia. Qué lindo es poder encontrarnos una vez más para compartir este tiempo juntos y aprender. En esta tarde tengo el placer de estar acompañada por Mariana González. Ella es líder en nuestro grupo de la congregación y estará compartiendo con nosotros un tiempo también. Ella es profesora de Historia y Geografía. Un placer, Mariana, que estés con nosotros. Muy bienvenida. Hola Claudia, gracias. La verdad que es un placer estar acá, gracias por la invitación y bueno, y para compartir, ¿no?, este tiempo. Sí, este es un tiempo donde decimos, somos iglesia, seguimos realizando tareas, haciendo cosas, pero en este tiempo estaremos compartiendo un tiempo muy particular. Bien, es un tiempo, ¿no?, donde vamos a compartir historias de vida, de nuestro diario vivir, ¿sí?, de nuestro transitar, pero además sobre todo traer una palabra de esperanza. Tal cual, así como lleva el nombre nuestro programa. Qué bueno es poder saber que en la comunidad estamos para servir, la iglesia está para servir. Y en estos tiempos tan especiales, Mariana, de esta manera funcionamos. Qué lindo es poder seguir funcionando como iglesia a pesar de estos tiempos tan particulares que nos tocan vivir. Un día como hoy recordamos qué cosa, Mariana. Que en 1789, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Sí? También en el año 1821, aquí en nuestro país, en Argentina, se inaugura oficialmente la Universidad de Buenos Aires. Qué importante, ¿no? Porque nos poníamos a la altura de las grandes, ¿sí?, universidades de Europa. Tal cual, tal cual. Y en 1939 también ocurre un suceso muy importante para la humanidad. La BBC, que es una cadena informativa de televisión, emite su primera transmisión mundial de televisión. Esto es en Londres, ¿no?, en Gran Bretaña, o sea, en Reino Unido. Tal cual. Qué importante, ¿no?, para lo que fue esa época, apenas el siglo pasado. Pero pensar que hoy los medios de comunicación están tan al alcance de todas las personas a través de un móvil, de una tablet y demás, pero para aquel entonces que llegara una transmisión de información a todo el mundo era realmente un hito, marcaba en la historia de la humanidad. Cada 26 de agosto también, Mariana, se celebra el Día Internacional contra el Dengue y el Día de la Solidaridad. Qué importante, ¿no? La verdad que cuando uno piensa en la solidaridad, ¿no?, ¿qué se nos viene a la mente? Claro, pensar, sí. ¿no? Generalmente, ¿no?, uno es solidario, uno piensa, bueno, en reconocer a otro, en pensar en el otro, ¿no?, en ser solidario. Pero bueno, cuántos pensamientos diferentes pueden venir a nuestra mente. Sí. Pero te invito, Mariana, a que me acompañes y veamos qué es para ellos la solidaridad. Para mí es amor de manifiesto. Para mí es poner la vida de la otra persona por encima de la tuya. Para mí la solidaridad es compartir. Para mí es acompañar a alguien que lo necesita. Para mí es amor al prójimo. Qué importante conocer, ¿no? Y qué interesante. La verdad que sí, ¿no? Qué variedad de respuestas. Tal cual, tal cual. Referente a esto también, Mariana, tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Gabriela Aparicio y esto nos decía al respecto. Qué lindo encontrarnos una vez más. Bienvenida, Gaby. Siempre es un placer recibirte, sobre todo porque con tus conocimientos nos asesorás en temas que son tan importantes hoy. Al pensar en solidaridad, que es el tema que estamos tratando, pensamos en esto de ser solidario, algo que nos compete, nos toca tanto en estos tiempos que estamos viviendo. Y al pensar en esto, pensamos en
la donación de órganos. Y al pensar en esto, inmediatamente tenemos que pensar en una ley que se sancionó hace algunos años en nuestro país, aquí en Argentina, pero que surge a raíz de una situación. Y termina llamándose esta ley la Ley Justina. Por eso, Gaby, queremos que nos asesores, que nos cuentes, que nos informes. ¿Quién era Justina? Bien, bueno, Justina Locán creo que se hizo famosa a partir de su grave enfermedad. Ella tenía una cardiopatía congénita, o sea, un problema grave en su corazón. Solo tenía 12 años. Muy chiquita, muy maravilloso, porque ella realmente pasó todo su tratamiento de forma muy valiente, muy fuerte. Y siempre salía en televisión haciendo propaganda y siempre estuvo con fe de esperar su corazón. Pero Claudia, el corazón nunca llegó y Justina a los 12 años fallece. Es así que su papá, su familia, comienza toda una cruzada para decir, ¿tenemos una ley de donación de órganos? Sí, pero había que ser modificada. Claro. Entonces, allí es donde surge esto. ¿Y de qué trata esta ley, Justina, Gaby? Claro. Es la ley de donación de órganos, tejidos y células de origen humano. Ahí está. Como recordamos, ya desde 2005 tenemos una ley, pero era una ley muy obsoleta, con mucha estructura, y era necesario un cambio. Tal cual. Bien, cuando hablamos de órganos, pudiéramos decir, Gaby, ¿todos los órganos pueden llegar a ser donados? La verdad que yo me puse a investigar y pido disculpas a los profesionales de la salud que nos están mirando, porque no es nuestra materia, nuestro métier. Pero me puse a investigar y digo, ¿qué órganos pueden ser realmente cambiados o modificados? ¿Qué órganos, por ejemplo? Y pienso el corazón, en el caso de ella, un riñón, un pulmón, Claro, ¿no? exacto. Para mencionar algunos. Sí, esos son los más conocidos. Tal cual. Y tejidos. ¿Qué tejidos van a poder ser donados? Y ahí me puse a investigar. Por ejemplo, la córnea. Ajá. ¿Conocen mucha gente que ha tenido un trasplante de córnea y ha podido recuperar la vista? Tremendo. Buenísimo, excelente, ¿no? Algo tan importante como la visión. Claro. Otro tipo de tejido, por ejemplo, es la piel. Ajá. Gente que ha sufrido quemaduras extremas y que necesitaba sí o sí un trasplante de piel de otra persona. Tal cual. O también, que me sorprendió cuando investigaba, las venas y arterias. También son tejidos que se pueden donar. Miren qué importante, ¿no? La verdad yo me estoy desayunando ahora con esto. No sabía realmente que las venas también pueden donarse. Ahora, Gaby, pensamos hoy y digo, bueno, soy donante hoy. ¿A qué me enfrento? Bien. Esto es importante hablar del concepto de donante presunto, que es lo mismo que la ley anterior. Esto no se modifica. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros, los que somos mayores de 18 años y capaces, es decir, que entendemos lo que es una donación de órganos, somos donantes. Ajá. Quiere decir que si hoy me muero, automáticamente a mí me van a donar, voy a tener que donar los órganos a otra persona. Ahí está. Salvo lo que dice la ley. Claro. Ahora, referente a esto, ¿no? Me surge una preguntita. Todos sabemos que cuando nos hacemos el DNI o cuando renovamos nuestra licencia de conducir, generalmente nos preguntan, ¿no? Si somos donantes y allí tenemos que decidir sí o no y allí queda documentado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con presuntos donantes? Ahora, pero si yo manifiesto o hay un documento que manifiesto que no soy donante, ¿qué ocurre? Claro. Y ahí viene la salvedad de la ley. Ajá. Dice que si yo expresamente digo que no quiero donar, no se puede hacer. O sea, no podrían quitar mis órganos, Exacto. por decir. Expresamente sería, como mencionás, el DNI, que antiguamente se hacía, que ya prácticamente no se hace más, la licencia de conducir. Pero el resto de las personas lo podemos hacer mediante la página del INCUCAI. Ay, qué importante esto de saberlo, ¿no? Una página oficial. Recuerden que el INCUCAI es un organismo dependiente del Ministerio de Salud, bien, que es aquel organismo que coordina todo lo que es la donación y ablación de órganos. Bien. Entonces, vos te metés por internet y expresamente en la página, con tu DNI, dejás concreto que no querés que tus órganos sean donados. Claro, allí queda, entonces ya hay una documentación más fehaciente de cuál es mi voluntad, digamos. Perfecto, exactamente. Qué bueno esto saberlo, ¿no? Ahora, cuando pensamos, ahora a la inversa quizás, ¿no? Cuando recibo una donación de órganos, ¿tengo derecho a saber quién fue mi donante? Bien.
Es una hermosa pregunta porque hay muchos mitos acerca de la donación. Ajá. Antiguamente nos decían que si saben que vos que querés ser donante, te van a perseguir y te van a tratar de matar y sacar los órganos. Sabemos que eso pasa en las películas nomás. Para eso existe todo un sistema Claro. armado con el INCUCAI. Ahora, ¿cuál es el derecho que se tiene? La ley anterior no lo decía, pero esta ley Justina del 2018 dice claramente que aquel que dona, ¿sí?, como el que recibe, tiene derecho a la intimidad. Bien. Qué importante, ¿no? Sí, salvaguardar mi privacidad, de Claro. cierta manera. La confidencialidad. La familia que permite la donación, ¿sí?, porque su familiar ya está fallecido, tiene que tener la tranquilidad que después que recibe el órgano, no lo va a perseguir para Claro. saber cómo está ese órgano que perteneció a su familia. Claro, Qué importante, claro, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, en esto de recibir, dar, en cuanto volvemos al paciente, ¿qué derechos tiene hoy un paciente que va a ser trasplantado? Bien. Esto también lo dice la ley nueva, que antes no estaba, está expresamente determinado. Lo primero es lo que se llama el trato igualitario y sin discriminación. Bien. Sabemos que existe un listado, Un de listado de emergencia emergencia, nacional, sí, tal ¿no?, cual. donde están todas las personas que necesitan ya una donación de órganos. Tal cual. ¿Qué pasa si primero en la lista está el hijo del presidente, ¿no?, Ajá. o la hija del gobernador? Si de pronto cualquiera de nosotros, hijo de vecino, necesita un órgano, no importa realmente la ¿Quién está ahí? categoría. Bien. Exacto. Vas a pasar a primera instancia. Ahí está. Acá, por eso es importante que esto lo organiza el INCUCAI. Acá lo importante no es tu situación económica, tu situación social o qué hijo de quién sos. Claro. Acá lo importante es que hay que preservar la vida. Tal cual, no importa apellido, diríamos, en la Exacto. jerga común, ¿no? Claro. Criolla. Ahora, cuando, siguiendo en esta línea, ¿no?, del paciente, ¿qué cobertura tiene un paciente que va a ser trasplantado? Otra cuestión que tuvo muchísimo juicio y muchísimos problemas. Es decir, el paciente tiene que recibir un tratamiento gratis, ¿no?, porque es costosísimo todo el sistema. La ley anterior no lo decía, pero esta ley dice que va a recibir un tratamiento integral. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que no dice si es todo lo previo antes de la donación O lo posterior. Claro. Recuerden que la donación es la última instancia y hay toda una situación previa. Claro. No sé si te enteraste, Claudia, del caso del puntaltense Tiago Gentili. Sí, sí. Su diagnóstico de fibrosis quística. Claro. Él necesita urgente un trasplante bipulmonar, doble, o sea que no es nada sencillo. Este chico, la obra social no le está cubriendo absolutamente nada del tratamiento, por lo cual su mamá ha luchado muchísimo. Y hoy, hace un poquitos días, se sancionó Sí. la ley de fibrosis quística. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora la obra social deberá cubrir todo el tratamiento previo. Más que importante, sobre todo en estos tiempos tan particulares, tan difíciles, ¿no? Que se hace difícil de acuerdo a la situación que cada uno tiene que afrontar y que está viviendo hoy por hoy. Ahora, siguiendo con esto del paciente, ¿qué prioridad hay? Por ejemplo, supongamos un paciente que vive en Ushuaia y necesita urgentemente un tratamiento y no hay otra forma que trasladarlo a Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cómo se actúa en ese caso? Hoy, gracias a Dios, muchísimos hospitales a nivel país están haciendo lo que es el trasplante de órganos. Pero hay ciertos trasplantes que son muy específicos y hay que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, donde está toda la tecnología. Hasta el día de hoy no había quien te solvente el gasto. Recuerden que necesitamos un avión sanitario, ¿no?, tal cual. que es costosísimo. Por todo lo que implica y el equipamiento que tienen, exclusivamente para este tipo de La casos. tecnología y también el personal. Tal cual. Entonces, la mayoría no podía abonarlo. Esta ley lo dice claramente, que todo traslado, tanto del paciente como el familiar, tiene que ser gratuito. Miren qué importante. Sí, sí, tal cual. Claro. Bien, yendo quizás ahora a otro punto. En casos a veces donde los que deben ser trasplantados son menores y no siempre los cónyuges, los papás están juntos o en alguno de los más terribles casos ocurriera un accidente y debido a ese accidente necesita un trasplante.
¿Quién toma la decisión? ¿Se toman los dos? ¿Uno de los dos puede llegar a tomar la decisión? ¿Cómo se maneja ese tema? Claro. Otro tema también muchísimo conflicto durante años, donde hubo juicios, procesos. Bueno, hoy la ley es mucho más simple. Antes el artículo 23 de la ley anterior era engorrosa. Quizás tardabas como 4 meses hasta que había una sentencia. Para esto la persona ya murió. Claro. Entonces hoy se simplifica. ¿Qué se dice? Que si uno de los progenitores o tutor del menor también no está de acuerdo con el trasplante, ¿sí? O quizás también el donar, o está ausente, claro, sí o sí, ahí va a intervenir un juez, donde el procedimiento es gratuito, donde no tiene que contratar un abogado, y el procedimiento es de 48 horas. Es decir que el juez en 48 horas tiene que decidir lo que va a pasar. Exactamente. Bien. Ahora también, pensando en esto, a veces también nos encontramos con casos donde por causa de sus creencias no se permite o se niegan a recibir un trasplante. ¿Y en esos casos? Claro. Bueno, este es otro tema porque no está en la ley tampoco determinado. Bien. Y esto ha habido muchísima jurisprudencia, juicios acerca de eso. El tema es, ¿qué prevalece más? ¿El derecho a la vida o el derecho a mi privacidad, mi derecho a las creencias? ¿No? Claro. Para algunos es más importante mi creencia que la vida, para otros no. Acá, obviamente, el juez va a tener que decidir. Yo calculo que, de acuerdo a la Constitución Nacional, los tratados internacionales que habíamos hablado, el derecho a la vida es el derecho superior. Va a prevalecer siempre. Entonces va a terminar obligando al paciente a que se realice el trasplante. Claro, para que preserve la vida. Exacto. Tal ¿sí? cual. Tal cual. Qué importante, ¿no? Y todo lo que implica, todo esto que a veces lo escuchamos todo el tiempo, porque esto es un tema a diario, lo escuchamos todo el tiempo, pero qué importante es saber y conocer todos estos elementos que hacen a esta ley que para muchos la desconocíamos, ¿no? O la conocíamos de nombre. Ahora, Gaby, una última pregunta. Si pensáramos, ¿cuántas vidas podrían salvarse si una persona fallece hoy? Tremendo. Realmente, cuando lo investigué no podía creerlo. 75 vidas, Claudia. El porcentaje es muy alto. Muy alto. Porque imagínense órganos, tejidos, células, como hablamos, ¿no? Claro. ¿Cuántas cosas se podría realmente hacer? Así que es importante, como siempre decimos, donar órganos. Claro, ¿no? Y esto toca y nos lleva al tema que comenzábamos al principio, el ser solidarios, ¿sí? El poder pensar en el prójimo, en quien está a mi lado, y que no escapa que un día yo pueda ser quien necesite también, ¿no? Pero, como siempre decimos, tenemos la libertad de elección y el derecho a escoger. Y caberá en cada uno de nosotros la decisión que ha de tomar. Sin duda, Gaby, siempre es un placer, nos has evacuado muchas dudas y hoy, diría mi abuelita, me puedo ir a dormir tranquila porque aprendí muchísimo. Siempre mi abuela solía decir, no te vayas a dormir si no aprendiste algo nuevo. Y creo que se aplica muy bien para este momento. Pero muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo, por tu dedicación y por evacuar tantas dudas que, sin duda, para todos los que nos están viendo, ha sido de mucho provecho en esta tarde. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Dios te bendiga. Un placer. Qué importante es conocer, ¿no?, todo lo que implica, ¿sí?, la ley Justina. Tal cual, ¿no?, para nuestro país. Y pensando en esto, Mariana, pensamos también en lo que pasa en la vida de las personas. Te invitamos a que nos acompañes y podamos conocer esta historia de vida. Hola, mi nombre es Oscar Monzón. No sé si sepas mi testimonio, mi historia, pero te quiero decir que con Cristo se puede cambiar. Sí, sabés que quería contarte que por ahí hace unos 34 años atrás, sí, mi vida fue muy desordenada, muy triste. Me había perdido mi padre, sí, de muy chiquitito, de muy niño. Bueno, mi vida en mi adolescencia fue todo un desastre. Mi madre no me pudo contener. Fueron cosas muy tristes, sí, que realmente pasé durante mucho tiempo viviendo una vida prácticamente nocturna, sí, haciendo muchas cosas que realmente no eran para nada agradables, ni para uno ni para otros, sí, pero realmente fue una vida muy triste. Pero bueno, a los 20 años me casé, sí, con mi esposa, y a partir de ahí comenzamos a vivir una vida de peleas, de gritos, de discordia, pero realmente precisábamos a Cristo y no sabíamos dónde buscar la solución para nuestras vidas. Así que un día un hermano nos presentó, sí, a Cristo, así que fuimos en ese momento a una campaña evangélica que se realizaba y ahí aceptamos al Señor, fuimos
los únicos dos que aceptamos al Señor en esa noche, mi esposa y yo, y a partir de ahí hubo un cambio muy grande en nuestras vidas, ¿sí? Y realmente comenzamos a afianzar nuestro matrimonio, nuestro hogar, ¿sí? Hoy ya llevamos 34 años de casado prácticamente, ¿sí? Y nuestro matrimonio y nuestra vida sigue firme, nuestros hijos en Cristo, nuestros hermanos, dan testimonio de esto realmente. Por eso yo también te quiero decir que tu vida puede cambiar, así como cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, puede cambiar también tu vida, y solamente lo hace Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Qué lindo, Mariana, poder escuchar esta historia de vida, lo que Dios hace cuando llega a la vida de una persona. Se lleva el dolor, se lleva la tristeza, trae esperanza, trae alegría, trae gozo en la vida de las personas. Así que qué bueno pensar en este tiempo tan particular que nos toca vivir, cuántas personas están esperando, ¿no?, que alguien sea solidario con su vida. Y en nuestra comunidad hemos visto muchas entidades que están trabajando y la verdad que en Punta Alta somos solidarios y se está viendo, ¿sí?, de una u otra forma, todos colaborando, todos ayudando, todos viendo por el bien del que está a su lado. Pero también, lamentablemente, vemos muchas personas en cuanto al esperar de esta solidaridad, estar decepcionados, ¿no? Y esto marca la vida de las personas. Pero qué bueno es poder pensar, Mariana, que Dios siempre tiene una palabra de esperanza para nosotros. ¿Qué nos compartís con respecto a esto, Mariana? Bien, con respecto a la solidaridad, hay una palabra, ¿no?, muy importante que está en Mateo 22:39, y que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es uno de los mandamientos, ¿sí?, que nos da el Señor. Y esto se plasma a través de su Hijo Jesús, ¿sí?, que vino a este mundo a traer salvación y a ser el ejemplo, ¿sí?, supremo de amor, sobre todo, hacia las personas. Y si buscamos en el diccionario la palabra solidaridad, nos dice que es adhesión, dice, o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Pero también dice que es un sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. Y pensaba en esto, ¿no?, el sentimiento de unidad, dice, basado en metas o intereses comunes, ¿sí? Y hoy día, ¿no?, realmente tenemos esta posibilidad de poder ser solidarios, ¿no?, así como decías vos, Claudia, porque pasan cosas, ¿no? A veces uno dice: ¿yo qué puedo aportar? Si por ahí no pertenezco a una organización, no pertenezco a una iglesia, no estoy en una institución. Pero qué importante que a través de tu testimonio, estando vos en tu casa, puedas llegar a otras personas. Porque si bien, está bien, no podemos acercarnos, ir a la casa de las personas o a los lugares, ¿sí?, por el tema de la pandemia, ¿no?, de la cuarentena, ¿no?, esto de estar restringido en tu hogar. Pero podés llegar a ser solidario. Un vecino, a través de las redes sociales. Sí. Y qué importante poder llegar a las personas y decir: bueno, ¿qué necesitas? Yo te puedo asegurar que la persona que esté en este tiempo pasando necesidad, con solo ese mensaje, con solo ver que hay alguien que se está interesando en él en este tiempo, se va a sentir con un aliento, ¿no?, de continuar a pesar de. Porque hay muchas personas que han dejado o han perdido su trabajo en este tiempo porque no pueden salir a trabajar. Muchas mamás solas que están con sus hijos. Pero podemos ser esos agentes de cambio, esos agentes de bendición. Podemos ser y llevar esa palabra, ¿no?, de esperanza realmente a otros, con el qué necesitas, en qué te puedo ayudar. O tal vez golpear una puerta, ¿sí?, con todas las medidas de seguridad. Pero golpear la puerta y te acercás, le llevas, no sé, una torta, aunque sea, ¿sí?, realmente. Pero vos ahí estás demostrando, ¿no?, esto del amor al prójimo. Y qué mayor ejemplo, ¿no?, en Jesús, cuando se reunía con todas las personas, ¿no?, que le llevaba la palabra, el pueblo. Recibía alimento espiritual, pero dice que también, ¿no?, cuando le dio de comer a los 5.000, dice que pudo saciar su hambre también, física, ¿sí?, el hambre físico, ahí está, ¿sí?, realmente. Y nosotros podemos ser imitadores. Tal cual, ¿no? Venía a mi mente, Mariana, en este tiempo, ¿no?, el poder ser un poquito más empáticos, ¿no?, y el poder ponernos por un instante en el lugar de la otra persona y entender que
ninguno de nosotros escapa a esta situación y que quizás hoy lo hago por otra persona, pero en otro momento alguien lo hará por mí. Y a raíz de esto venía a mi mente el ejemplo que nos dejó Jesús allí en la Biblia con la historia del buen samaritano. Quizás para la mayoría es conocida, pero aquella persona que había sido asaltada, robada, golpeada y fue dejada allí a lo largo del camino. Y narra la historia que muchas personas pasaron. Pero hubo una en particular que ni siquiera era de aquel lugar, era extranjero y se detuvo para poder auxiliarlo y se hizo cargo, porque dice que le llevó a una posada que había cerca, le curó las heridas, se hizo cargo de los gastos que ocasionara, se ocupó de que recibiera alimento. Y eso no es un ejemplo de solidaridad total, ¿no? Sin conocerle prácticamente. Tal cual, ¿no? Y con este ejemplo, pensando en esto, nosotros podemos ser también, ¿sí? Como ese ejemplo de samaritano, poder llegar a muchas personas. Como este hombre, ¿no? Que no lo conocía, pero sin embargo dice que se hizo cargo de lo que estaba pasando, hasta pagó, dice, ¿no? El tiempo que él permaneció, ¿sí? Su estadía hasta que se recuperó y pudo salir de esa situación. Y somos llamados, ¿no? Realmente a hacer esto, a poder ayudar al otro. Ya digo, vuelvo a repetir, no es necesario que vos tengas que o desembolsar una importante suma de dinero, o no sé, comprar, ¿viste? Uno dice, bueno, va a los chinos, compra mucha mercadería, pero a veces una simple palabra, un simple gesto, la persona que está pasando la necesidad se va a sentir aliviada, va a sentir que no es ignorada, porque muchas veces, ¿sí? Parece como que uno pasa de largo y no es tenida en cuenta. Pero podemos ser solidarios desde el momento donde estamos, desde el lugar donde estamos, a pesar de lo que estamos pasando. Y no necesitamos ser una persona de renombre, sino desde nuestro anonimato. Podemos ser solidarios a través de las redes sociales, repito, con un mensaje. La persona lo va a poder agradecer y realmente, ¿no? Qué gran importancia, ¿no? Qué grande en uno poder ser ese agente de cambio, ese agente de bendición para otro en este tiempo. Sí, sin duda, ¿no? Y qué importante, tomo nuevamente ese pasaje que mencionabas, Mariana, ¿no? El poder amar al otro, ¿no? Mi prójimo es todo aquel que me rodea. Más allá que yo tenga simpatía o no por la persona, pero si hay una necesidad, y como decía antes, no estamos exentos que nos pueda pasar. Totalmente. Y que un día seamos nosotros quienes necesitemos de la solidaridad de otras personas. Pero qué bueno recordar que hay una palabra de esperanza, que el primer solidario con nuestras vidas fue Jesús, quien nos amó incondicionalmente. Por eso, Mariana, qué lindo tiempo el haber podido compartir contigo. No queremos despedirnos sin pensar en todas aquellas personas que se comunican durante la semana, nos dejan su pedido de oración y que en este tiempo vamos a tomar ese tiempo para estar orando, intercediendo por tu vida y bendiciendo tu hogar también. Oramos, Mariana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por la posibilidad de ser solidarios unos con otros. Pero gracias también porque podemos venir a ti en el nombre de Jesús e interceder por aquellos que hoy están pasando necesidad. Padre, por aquellos que hoy tienen una necesidad específica. Por eso queremos presentar delante de ti todos aquellos que hoy están siendo tocados con este COVID-19. Señor, donde quiera que ellos estén, pedimos que tu mano de amor les alcance, tu mano de sanidad traiga libertad de toda enfermedad en sus cuerpos. Que así también tú estés bendiciendo a todo el personal de salud, desde los médicos, enfermeros, todo el equipo de sanidad, Padre, que seas tú renovando sus fuerzas, muchos de ellos sacrificando horas, Señor, y estando allí atendiendo a los que hoy están siendo tocados por esta enfermedad. Padre, pedimos que tu mano sea sobre ellos también, aún, Señor, sobre los hogares donde muchos han perdido su labor, donde muchos están necesitando una fuente de trabajo. Obra el milagro, Señor, de que se abran puertas, Señor, para el trabajo de cada persona y pueda sentirse dignificada por el resultado de su labor. Padre, aún rogamos en esta tarde que seas tú, Señor, acompañando
cada hogar donde hay adultos mayores, Señor, aquellos que están en residencias, Señor, aquel personal que trabaja en esos lugares, sé tú guardándoles, cuidándoles, pero aún, Señor, recordamos a aquellos que también están transitando este tiempo y luchando con otro tipo de enfermedades, que también, Señor, tus fuerzas vengan sobre ellos ahora, que ellos sientan el renuevo en su cuerpo físico, Padre, y puedan aguardar tu obrar en sus vidas. Oh Dios, cada familia, Señor, de esta amada ciudad de Punta Alta, cada familia de esta amada nación argentina, Padre, que puedan ser alcanzadas por tu bendición, por tu amor. Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Qué bueno es pensar que Dios no hace excepción de personas, y que el amor de Dios es para todo aquel que lo quiere recibir, como escuchábamos en el testimonio en esta tarde. Mariana, ha sido un placer, un gusto tenerte, compartir esta tarde, y queremos invitarte que nos sigas acompañando la próxima semana en este mismo horario para compartir juntos una palabra de esperanza. Dios te bendiga. Ayer oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado.